Hermano, muy buenas tardes. Hoy es octubre 10, 2021. Y bueno, como estamos en el mes de la Reforma, quisiera leer lo que muchos consideran el momento en donde Lutero tiene esa conversión a la verdadera fe. Si bien es cierto, él fue monje y doctor en teología cristiano, es la conversión, diríamos, lo que se llama el nuevo nacimiento, diríamos así. Y tengo aquí conmigo un libro escrito por un gran historiador del eclesiástico de la famosa universidad en Yale. Aquí está, libro muy importante, donde dice aquí, habla de Lutero, mucha información. Y aquí el autor narra donde Lutero, él mismo en su propia palabra, con su propia puño y letra, él narra su conversión, diríamos así. Y bueno, su conversión es muy importante porque si él no se hubiera convertido, no hubiera reforma. Al no haber reforma, no hay ningún tipo de denominación, ya sea luterana, calvinista, episcopal, y mucho menos todas las sectas del evangelicalismo pentecostal que existen en todas partes. Y quisiera leer acerca de la conversión de Lutero. Cuando Lutero se convierte, bueno, obtuvo esa experiencia en base. Pero antes de eso vamos a poner un poco de contexto. Ok, vamos a poner un poco de contexto. Y es, vamos a ver. Ok. Bueno, Martín Lutero nace 1483 en Alemania, 10 de noviembre de 1483. Y ya para 1510 o antes de eso, vamos a ver. En 1505, el 17 de julio de 1505, Martín Lutero entra a lo que se llama a la orden agustiniana. Martín Lutero entra a la orden agustiniana en 1505, o sea, se convierte en sacerdote agustiniano. Luego de ahí, él da su primera misa en 1507. No, su primera misa en 1507. Y en 1510 viaja a Roma. 1510 Lutero viaja a Roma. Muy importante esas fechas. En ese momento no había nada de reforma, absolutamente nada. Y solamente la Iglesia Católica Romana estaba como la única representante del cristianismo en ese entonces. Martín Lutero, recién entrado a la orden agustiniana, viaja a Roma pensando que él iba a encontrar, diríamos, mucha santidad y el cielo en la tierra. Es la idea de él. Pero en realidad se encuentra con un gran problema porque ve mucha superstición. En 1512 recibe su título de doctor en teología. Doctor en teología, 1512. Recuerda, hasta ese momento la Iglesia Católica Romana es la iglesia de todos los cristianos en Europa. Martín Lutero, en 1512, obtiene su título de doctor en teología y en 1513 empieza a dar estudios sobre los salmos,
en 1515 sobre el libro de Romanos. No había Juan Calvino en ese entonces. Juan Calvino era pequeño todavía, ¿no? Él tenía 2, 3 años en ese tiempo. No había calvinismo, presbiterianismo, no había nada, solamente la Iglesia Católica Romana, nada más. No existía otra iglesia. Recuerde que evangélicos y pentecostales no son de reforma, ellos nacen de los Estados Unidos de América en el siglo XIX, están totalmente desconectados de la realidad cristiana, diríamos así, de la realidad cristiana. Así que si usted es un evangélico pentecostal, esto es importante que usted sepa, la historia de la iglesia cristiana. Muchos dicen, ¿por qué reforma? Bueno, aquí está la razón por qué reforma. Esta es la razón por qué reforma. Entonces, en 1515, Lutero comienza a enseñar el libro de Romanos. Lutero es profesor de teología, libro de Romanos. Ahora, esa fecha es muy importante, 1515, porque recuerde que en 1517, ¿no?, el 31 de octubre, víspera de los santos, Lutero clava su tesis. Ese es 1517. Lutero empieza a enseñar el libro de Romanos en 1515, o sea, 2 años antes, porque era doctor en teología. ¿Ok? En la universidad. En 1515, cuando él empieza a enseñar el libro de los Salmos, él llega a un punto en donde él se encuentra con un texto, que creo que, ¿dónde está el texto? Oh, aquí está la Biblia, aquí tengo. Es un buen volumen, es una Biblia antigua, bueno, no tan antigua, pero el formato es antiguo, es de Nueva Biblia de las Américas, muy buena Biblia, me gusta, tiene márgenes aquí, ya le había enseñado. Romanos 1, si usted abre la Biblia en el libro de Romanos 1, él estaba leyendo, recuerde que es profesor de teología. Entonces él está estudiando la Biblia y se encuentra con el versículo 17. Dice así, porque en el Evangelio, así dice Pablo, la justicia de Dios, escuche bien, en el Evangelio. ¿Usted es creyente? En el Evangelio. La justicia de Dios se revela, de la palabra apocalipsis. Revelar es, se muestra, está oculto y se está revelando. Es como cuando uno hay una cortina y dice, abre la cortina. Al abrir la cortina usted está revelando lo que hay detrás de la cortina. Eso es. O sea, estaba oculto, pero con el Evangelio se abre la cortina. En el Evangelio, la justicia de Dios se ve cuando se abre la cortina, y esa cortina se abre por medio de la fe, empezando por la fe, para la fe. O sea, ¿qué significa esto? Significa que la justicia de Dios se conoce por fe y siempre va a estar siendo conocida la justicia de Dios por fe hasta el final. Es de fe a fe. Esto es teología, tiene que usted saber esto. Dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando Lutero encuentra esa frase, Lutero se queda sorprendido y Lutero es una persona que tenía depresión, él sufría de depresión, Lutero. Lutero es una persona muy conflictiva. Era una persona que sus amigos tenían gran problema en tratar con él, porque era una persona compulsiva, reaccionaba rápido, explotaba, tenía un carácter muy explosivo, no se sabía cómo iba a reaccionar cuando algo no le gustaba, aunque ya sabían, sí, porque algo no le gustaba, él explotaba, al hablaba,
pero era muy inteligente, excesivamente inteligente, escribió varias obras. Y uno de sus conflictos que tenía era cómo estar bien con Dios. Cómo estar bien con Dios. Él está bien con Dios de una forma como la Iglesia Católica medieval enseña, o hay algo más. Y recuerde que él fue profesor de teología, enseñaba romanos. Entonces, cuando lee que la justicia de Dios se hace notoria por la fe, para fe, él se pone a pensar y dice, un momento, dice de fe para fe. O sea, desde el principio al fin, la justicia de Dios es por fe. Ahora, ¿por qué él tenía que pensar? Porque en ese entonces, como lo es ahora, dentro de la Iglesia Católica, la teología, la salvación es por fe, es por gracia más obras. O sea, uno empieza por la gracia de Dios, nos ayuda a conocer. Ellos no niegan la gracia de Dios. El problema es que ellos añaden a la gracia de Dios la obra humana, el mérito humano. Entonces Roma explotaba eso con la ignorancia de los católicos. Y estamos hablando de millones. Estamos hablando de 1515. Vamos a ver. Vamos a ver algo para que se den cuenta, perspectiva. (1515), casi al principio del siglo XVI. Ok. Vamos a ver. Aquí tengo parte de historia. Dice así. En 1519, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, 1515 Lutero empieza a enseñar. 1515. Él clava sus tesis en 1517, 2 años después, porque él está estudiando Romanos. Él se encuentra con Romanos 1:17, donde dice que la justicia de Dios se revela por fe para fe. Y a él lo que le molestaba, o no le molestaba, pero le intrigaba y le daba un conflicto, era la justicia de Dios. ¿Cómo yo puedo ser justo ante Dios si yo soy pecador? Mis méritos son suficientes, mis obras. Y él criticaba mucho el sistema de la gracia de la Iglesia Católica Romana, porque en ese tiempo había muchas reliquias. Y estando y analizando sobre las reliquias, la Iglesia Católica Romana exportaba la ignorancia de los católicos. Y le hacía creer que comprar una reliquia, comprar, significaba gracia y Dios estaba, y bendición de Dios para su vida. Ahora, dice comprar. La gente era pobre. Habían, por ejemplo, entre las reliquias, había la dentadura de uno de los apóstoles. Sí, la dentadura. Lo ponían aquí la dentadura, la gente en su ignorancia, católica romana, porque eran ignorantes, veían y decían, yo quiero eso. Oh sí, hace milagros, es su bendición, le va a costar esto, 5,000 pesos. O la gente pobre, la gente no hacía ni 1,000 pesos. Con eso lo estoy diciendo, la gente no hacía ni 1,000 pesos. Y entonces, ¿cómo ellos podían gastar en eso cuando no tenían la capacidad monetaria de comprar esas reliquias? Pero la Iglesia Católica Romana lo hacía por el sentido, por la razón suficiente de que querían ellos dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. Misas también cobraban dinero. Era algo increíble. Era algo increíble como ellos robaban a la gente. Eso es un robo.
Estamos hablando de millones, no de 100 o de 50. Lutero veía eso y decía, esto no es correcto. Y él decía, bueno, la Biblia dice, la justicia de Dios es por fe para fe. Cuando ve eso, dice, entonces, la Biblia me enseña algo diferente que lo que ellos predican. Entonces, todo eso ayudaba a que Lutero esté siempre en un estado de depresión, triste, sin esperanza. Él inclusive pensaba que no era digno de Dios, se veía muy malo, muy mal. Entonces, ese es 1515. Ahora, recuerde, ya Europa estaba cristianizada por miles de años, cientos de años, siglos. ...1517... antes de 1517... Lutero escribe lo que se considera su conversión real. Cuando digo conversión real, él creía en Dios, pero no tuvo ese renacimiento espiritual que uno tiene. Eso es importante porque esto es una prueba, la vida de Lutero y la de otros, pero de Lutero, explica que uno puede creer en Dios, en Jesús, en la Biblia, uno puede orar, uno puede creer, pero no ser convertido. Y es cierto. Por eso que en la iglesia cristiana desde el principio, desde el primer siglo, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, desde el tiempo de la Reforma hasta ahora, ya sea católica romana, ya sea protestante, reformada, anglicana, presbiteriana, luterana, episcopal, metodista, bautista, ya sean todas las sectas habidas y por haber de pentecostales de origen norteamericano, evangélicos y todas las miles de sectas que tienen los evangélicos. Dentro de todos estos grupos, hay gente, sí, ellos dicen creer en Dios, dicen, yo leo la Biblia, creo en Dios, ayuno, oro. Pero Lutero hacía lo mismo. Él era doctor, pero no era convertido. Usted se puede estar sentando en su congregación. Si usted va a una iglesia católica, puede estar sentado con alguien que hace lo que usted hace, pero no es cristiano espiritual. Usted puede estar en una iglesia presbiteriana, reformada, episcopal, bautista, metodista, nazarena. Y hay gente ahí que hace lo mismo que usted hace, pero no son creyentes. Usted puede entrar a una iglesia pentecostal, asambleas de Dios unitaria, a sectas evangélicas habidas y por haber. Dicen leer la Biblia, sí, lo mismo, pero no son cristianos. Y es raro, porque aquí lo vemos, Lutero nació en un hogar cristiano, se bautizó, doctor en teología, conocía. Y voy a leer lo que él escribe en cuanto cuando él se encuentra con Romanos 1:17, para que vean lo que él dice. Él dice así: siempre he deseado entender la epístola de Pablo a los romanos. Fíjese, él dice eso. Siempre he deseado entender la carta de Pablo a los romanos. Y nada se opuso en mi entendimiento a la carta, excepto una frase, dice él: la justicia de Dios. O sea que él estudiaba la Biblia, la carta de Romanos, no había problema, pero había una frase que a él no entendía, no porque no leía, sino porque el contenido, el significado teológico, la justicia de Dios. Porque yo entendía que la justicia de Dios, por lo tanto, es que Él es justo y que trata justamente de una forma de castigar al injusto. Él entendía que justicia de Dios es la forma como Dios castiga al injusto. Él entendía, él pensaba que era así. Mi situación era de que, aunque yo era un monje impecable, así dice él, o sea, era un monje que cumplía todas las reglas de mi orden, yo estaba delante de Dios como un gran pecador, fíjese. Y mi conciencia me daba problema. Por eso Lutero sufría de ansiedad. Era un hombre que no era feliz. Eso es la palabra. Lutero no era feliz. Y él era impecable. Entonces, por eso que él tenía ese problema. Decía, si yo cumplo todo, ¿por qué me siento pecador? O sea, es un conflicto interno. Y dice aquí, y no tenía confianza que mis méritos pudieran agradarle a él. O sea que Lutero
hacía buenas obras, pero aún así se sentía que era indigno de estar con Dios. Por lo tanto, yo no amaba a un Dios justo y enojado Dios, pero sin embargo yo odiaba a Dios. Yo odiaba a Dios y murmuraba en contra de Dios. Fíjese, Lutero está hablando de eso. Sin embargo, yo estaba siempre agarrado de lo que Pablo escribía en su carta, porque yo quería conocer qué es lo que quiere decir él cuando él dice la justicia de Dios. Y créame una cosa, hermano, eso inclusive yo lo experimenté. ¿Qué significa? ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Qué significa la justicia de Dios? Y dice que en día y noche pensaba hasta que yo vi una conexión entre la justicia de Dios y la frase, el justo vivirá por la fe. Mire, dice que él no podía dormir hasta que él vio la frase, el justo vivirá por la fe. Entonces, yo sentí, aquí viene la parte que es nuevo nacimiento, yo sentí que nací de nuevo y que había entrado a través de a un paraíso, a través de una puerta. Toda la escritura me tomó un nuevo significado, y donde antes la justicia de Dios me llenaba el corazón con odio, ahora se convirtió para mí en algo suave, dulce, inexplicable, con un gran amor. Con un gran amor. Ese pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta al cielo. Si tú tienes una verdadera fe en Cristo como tu Salvador, entonces tú ya tienes a un Dios lleno de gracia, porque la fe te lleva y te guía y abre las puertas al corazón de Dios, y tú vas a ver la gracia pura y tú vas a estar lleno de un amor incontrolable. Esto es admirar a Dios en la fe, y le vas a ver como un padre con un corazón lleno de amor, en el cual ya no hay odio, ya no hay rencor. El que mira a Dios enojado, entonces no conoce a Dios. Lo está mirando tapado como una cortina, como si estuviera mirando en una nube oscura. Y termina ahí. ¿Se dan cuenta? Eso sucedió en el año 1515. O sea, Lutero tuvo su experiencia espiritual leyendo Romanos 1:17. Y él, como dice ahí, cuando entendió que la justicia de Dios está relacionado a que el justo vivirá por la fe, él entendió, todos estos años estuve viviendo una mentira. Ahí fue su rechazo a toda la liturgia y a la soterología romana. Y empezó él entonces a entender a Dios, tuvo, como él mismo dice, un renacimiento espiritual, entendió que la justicia de Dios es la gracia de Dios y que ningún mérito humano le puede dar a uno la paz con Dios. Como dice ahí, y lo voy a leer, dice, se llenó con amor y que la fe le abrió las puertas al mismo corazón de Dios y su pura gracia lo sintió, lo experimentó. Prácticamente eso es una experiencia espiritual. O sea, Lutero tuvo una verdadera conversión. Sí, fue doctor de teología, creía en Dios, él no fue ateo, pero no tuvo esa relación espiritual con Dios hasta que leyó Romanos. Y ahí empieza su viaje. Por eso cuando el 31 de octubre él clava sus 95 tesis, lo hace con convicción.
Y él entendió que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como dice el profeta, ¿no? El justo por la fe vivirá. Interesante esto porque en 1519, 2 años después, España envía a la capital azteca por primera vez, 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés entra a la capital azteca de Tenochtitlán y fue recibido como si fuera un gran emperador, como si fuera Montezuma II. Y él en esa parte de México, 1519, entonces él implanta el reinado español y el poder de la Iglesia Católica Romana para gobernar las tierras de México y someterlas a la fuerza al imperio. 1519. 2 años antes, Lutero conoce la verdad y transforma Europa para siempre. Y cuando digo para siempre, es para siempre. Europa ya cambia a partir de ese momento, porque el poder de la Iglesia Católica Romana se rompe. Interesante, porque cuando el rey de España, Carlos V, que se convierte en el emperador del Sacro Imperio Romano, ve eso, inmediatamente dice, bueno, tenemos que expandir nuestro imperio. Los protestantes herejes, con Martín Lutero, el hereje, ya empezó, no podemos quedarnos así. Entonces, la codicia del emperador español, Carlos V, hace que entonces vayan al nuevo continente. Y es así que en 1519 invade a México Hernán Cortés y creían que era emperador Montezuma. Interesante. ¿Se dan cuenta cómo la historia nos ayuda a entender esto? Lo que en Europa ya estaba caducando el catolicismo por un hombre como Lutero, el primero, a principios del siglo XVI. En esa misma época, 2 años después, españoles vienen al nuevo continente a instaurar su catolicismo romano, que había llegado a Europa a la miseria y a la ignorancia. Protestantismo trajo luz a Europa. Por eso que 150 años después vienen los hijos de los reformadores al norte de los Estados Unidos. Totalmente diferente cultura, diferente forma de religión cristiana. Catolicismo se implanta en México, Centro y Sudamérica, y el protestantismo calvinista se implanta en el norte de las Américas. Totalmente diferente. Estamos octubre 10. Unos 4 a 6 semanas más va a pasar algo en las costas de Estados Unidos que sucedió hace unos 400 años. Todavía están en el Atlántico. Todavía no llegaron aquí. Pero unas cuantas semanas más van a llegar aquí. Justamente el resultado de lo que hizo Martín Lutero. 1517. Así que ya sabemos en qué momento Martín Lutero tuvo esa conversión de fe. Y es muy importante que lo sepamos. Muy bien, con eso quiero terminar esta pequeña lectura acerca de la reforma. Vamos a orar. Padre, que pedimos, Señor, gracias por tu misericordia, y que en este momento, Señor, tú nos cuides, nos guardes, y que nos hagas crecer en gracia en Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Que la gracia y la paz